4. Señale cuál es el germen que con mayor frecuencia causa infecciones bronquiales agudas de origen bacteriano en pacientes con EPOC. Bien. Esa sí está fácil, ¿no? ¿Cuál es? La pseudomona, ¿no? Ajá. Ah, eso para que se despierten, porque veo medios ahí y se sientan adelante, todavía malos son, ¿no? Me van a dar sueño, ¿eh? Sí, me acuerdo un amigo de la promoción que era así. Era un doctor, tenía como 60 años, creo. Bueno, es valioso que tenga esa edad. Y todavía se sentaba delante del paraninfo, porque, bueno, yo estoy en San Marcos, ¿no? Y teníamos un paraninfo tan grande, y él se sentaba en la segunda fila. Y era pelado, le brillaba la cabeza. Y cada vez que el profesor hablaba, su cabeza se iba por un lado, por otro lado. Y bueno, el profesor siempre le decía, y todavía te sientas adelante, ¿no? Bien malo eres. Por eso les digo, ¿eh? Hay que hacer todo el esfuerzo posible para poder estar atentos y de repente después repasarlo en la noche ya en su casa, ¿no? Ya echaditos en su cama. Bueno, ¿cuál es el germen aquí más que predomina o que prevalece en los EPOC? El Haemophilus influenza, ya les había mencionado. La clamidia y el micoplasma son también bacterias, pero son las bacterias atípicas, ¿no? También tienen algún papel en la exacerbación de EPOC, pero en muy poco porcentaje. La Klebsiella y la Pseudomonas también son bacterias gram negativas agresivas. Ya les decía, se ven más en los pacientes con EPOC severos o muy severos. 5. La primera alteración respiratoria demostrable en fumadores, ¿no? Gente que fuma. Reversible incluso, que dice, o sea, que puede volver a lo normal al suspender el tabaco, el humo del tabaco. Es... ¿Cuál es? Acá tienen que ver la pregunta. La primera alteración respiratoria, dice, ¿eh? No se está diciendo síntoma, ¿no? Dice alteración respiratoria. Demostrable todavía te dice. Demostrable quiere decir que es una prueba probablemente. O que lo tengo que demostrar con alguna prueba, ¿no? Solo sabiendo eso ya sé la respuesta. Sin saber nada. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Cuál es? ¿Cuál pueden demostrar de todas estas alternativas que tenemos aquí? La C, ¿no? Mayoría da por la C. ¿Quién más dice la D o la E? Porque la tos y la expectoración son síntomas demostrables. Bueno, no, a menos que te tosa el paciente en el consultorio, pero bueno, no es el caso, ¿no? Entonces, la primera, y te dice la primera alteración, y que es reversible. Yo les mencionaba que cuando un paciente deja de fumar, puede revertir esto. Cuando estamos al inicio, obviamente, ¿no? La obstrucción, pues, de la vía aérea, ¿no? Distal. Esa obstrucción, cuando el paciente deja de fumar, por eso les decía que el dejar de fumar es la medida mejor que se puede hacer con un paciente que fuma, ¿no? Y es la medida demostrable, obviamente demostrable ¿con qué? Con una espirometría. La disminución del movimiento ciliar obviamente sí se da, hipertrofia también se da, pero no es demostrable y obviamente no es lo principal en un EPOC. Lo principal es la obstrucción de la vía aérea, ¿no? 6. En un paciente con EPOC se precisa diferenciar si el componente enfisematoso predomina sobre el bronquítico. Acá le están diciendo que hay dos tipos de EPOC ya, ¿no? Un enfisema y un bronquítico crónico. ¿Cuál de las siguientes características es más definitoria del componente enfisematoso? O sea, quieren diferenciar entre bronquitis crónica y enfisema. Entonces, ¿qué cosa caracteriza el enfisematoso? Dice acá. Es lo que están diciendo, ¿no? En términos sencillos. Que es más flaquito, que el otro es más gordito, que es más joven, el otro es más viejito. Sí es cierto, pero de lo que ponen aquí, ¿qué es lo que define la disnea, ¿no? La disnea es precoz en el enfisematoso, el flaquito, el enfisematoso, el asténico, la disnea es precoz, rápido se cansa. A cambio el gordito es más bonachoncito, acuérdense de eso, ¿no? Más rosadito, más, aunque es azul en realidad, soplador azul. Y no se cansa tanto, más bien tose, bota flemas, ¿no? Entonces aquí la disnea es importante. La expectoración purulenta abundante es en el bronquítico crónico. El aumento de las marcas pulmonares también en el bronquítico crónico. La hipercapnia, que es el aumento de CO2 en sangre, generalmente se ve también en el enfisematoso, pero también en el bronquítico crónico. Y generalmente se da en estadios muy avanzados, ¿no? No sirve como para diferenciar entre uno y otro.
Y el aumento de la presión venosa, bueno, tampoco, ¿no? Acá lo importante es la disnea. La disnea es lo importante. La disnea es muy precoz en el enfisematoso y muy tardía en el bronquítico crónico. Bueno, yo creo que con eso tienen bastantes puntitos, detalles, cosas que le hemos dado para que respondan acerca de lo que es EPOC. ¿Qué es lo que preguntan más? El tratamiento de EPOC, bueno, básicamente es, ya le decía, sintomático. Lo que se usa son broncodilatadores, generalmente de acción prolongada, y generalmente anticolinérgicos, ¿no? Pero también beta-2 agonistas. Otra cosa que les pueden preguntar también en EPOC es si los corticoides tienen algún efecto. Los corticoides en EPOC no tienen mayor efecto, a diferencia del asma. En el asma el tratamiento principal es corticoide, antiinflamatorio, a diferencia del EPOC, donde el tratamiento principal es broncodilatador. Eso es importante que sepan, ¿no? El asmático, el tratamiento importante o principal es el antiinflamatorio, generalmente corticoides. En el EPOC, en cambio, el tratamiento principal es broncodilatador, generalmente anticolinérgicos. ¿Sí? Eso. Bueno, hemoptisis. Hemoptisis es otra de las enfermedades frecuentes en neumología, ¿no? Y es causada por diferentes tipos de enfermedades. Una gran cantidad de enfermedades producen hemoptisis. La principal causa en el mundo es la bronquitis crónica de hemoptisis. La principal causa en el mundo, o sea, no estoy hablando de Perú. Porque en Perú la principal causa es la bronquiectasia y la tuberculosis. Porque somos un país todavía subdesarrollado donde tenemos gran cantidad de tuberculosis. Y por lo tanto, gran cantidad de bronquiectasias, que son las secuelas de la tuberculosis. Entonces, esta secuela de tuberculosis, que son las bronquiectasias, y la propia tuberculosis en el Perú son las principales causas de hemoptisis. Pero en el mundo, la principal causa es la bronquitis crónica. Porque en el mundo ya no hay tuberculosis, más hay fumadores en realidad. Otra causa importante son los cánceres de pulmón, los carcinomas pulmonares. Y entre todas estas forman las 2/3 partes de las causas de hemoptisis. Otra cosa importante acerca de hemoptisis es saber que la hemoptisis tiene grados, ¿no? Puede ser leve, puede ser moderada o muy severa, dependiendo de la cantidad de hemoptisis que uno tenga. Por ejemplo, se dice que es leve cuando llega a los 30 mililitros en una bocanada. Es un poquito moderada cuando es de 30 a 150 y es un poquito severa cuando pasa a los 150 u otras revisiones dicen 200. Y es muy severa cuando pasa los 600 mililitros al día de cantidad de hemoptisis o de sangre, ¿no? Otra cosa importante es que deben diferenciar hemoptisis de hematemesis, ¿no? La hemoptisis es obviamente sangre de la vía respiratoria y la hematemesis es sangre del aparato digestivo. La hemoptisis generalmente, como es de la vía respiratoria, viene con tos, viene con espuma, viene de un color rojo rutilante, rojo vivo. Y en cambio la hematemesis generalmente viene con vómitos, generalmente viene con alimentos, y el color también es importante diferenciarlo, es más oscuro, es como café. ¿Por qué? Porque viene del estómago, viene de la mezcla de la sangre con el ácido, por eso que es más oscura. Entonces hay que saber diferenciar, hay que saber que hay grados de hemoptisis y bueno, principalmente las causas. Otra cosa importante también es el manejo. El manejo de la hemoptisis es sintomático y obviamente también es tratar la causa que lo produjo, ¿no? Sintomático quiere decir reposo absoluto, quiere decir darle, digamos, antiagregantes plaquetarios para mejorar la coagulación, darle antitusígenos para que el paciente no tosa con gran fuerza y no hemoptice más. Y en algunos casos incluso usamos broncoscopías para poder entrar a la vía respiratoria y poder taponarla con algún medio, o poder echar suero salino frío, o poder echar adrenalina para poder mejorar ese sangrado, ¿no? En algunos casos incluso se emboliza también, pero eso se hace en centros referenciales o en hospitales muy grandes que tengan para embolizar arterias pulmonares. Siete, la causa más frecuente de hemoptisis de cualquier cuantía es
A ver, piensen bien esta respuesta. De cualquier cuantía. Puede ser leve, moderada, severa, muy severa. Y te dice la más frecuente. Esta es una pregunta que pusieron en el examen, pero yo diría que no está muy bien planteada, porque ya con lo que yo les he dicho, pueden tener varias respuestas aquí, ¿no? ¿O no? ¿Qué tal si acá le ponen la causa más frecuente de hemoptisis de cualquier cantidad es y ustedes marcan la A? ¿Podría ser o no la respuesta? Yo le diría que sí, porque si yo le digo al que pone esta pregunta, ¿no? Si estamos en Perú, es la respuesta. Si estamos hablando del mundo en general, es la C, como dicen por ahí. Entonces, acá hay en realidad dos respuestas dependiendo de la pregunta. Esta pregunta es, generalmente las preguntas que les ponen ustedes las sacan de balotarios europeos, del MIR, de estos balotarios para exámenes de residencia, ¿no? Y entonces esas son las que ponen aquí y las que ponen en los exámenes también. Entonces hay que guiarnos de eso, ¿no? Por eso que aquí la respuesta es la C. Pero si fuera más específica y diría Perú, sería la tuberculosis. El cáncer pulmonar, el infarto pulmonar no son muy frecuentes, ¿no? Como causa de hemoptisis. Otra causa de hemoptisis que no le mencioné es el micetoma, que es el aspergiloma pulmonar, que también es frecuente acá en Perú. Generalmente la hemoptisis es de moderada a gran cantidad cuando es micetoma. A diferencia, por ejemplo, de las bronquiectasias o de la tuberculosis, que la hemoptisis generalmente es leve. Igual que el cáncer, que la hemoptisis es leve. Entonces el micetoma, la hemoptisis generalmente es mayor, es de mayor cantidad. Y obviamente es una emergencia respiratoria grave, ¿no? Vamos a lo que es el asma. Ya hablamos de POC, hemoptisis, vamos a hablar de asma. Esta es otra de las enfermedades grandes de la neumología y que obviamente vemos una gran cantidad de pacientes, ¿no? Y peor en Lima, que es una ciudad húmeda y contaminada. Bueno, el asma es una enfermedad igual como el EPOC, crónica y del sistema respiratorio, básicamente de la vía aérea, que ésta se encuentra reactiva o hiperreactiva hacia ciertas sustancias que le llegan a la vía aérea, ¿no? De diferentes tipos. Puede ser olores, puede ser sensación de frío, puede ser alergenos, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier alergeno, cualquier sustancia que el paciente asmático inhale puede producir esta hiperactividad de la vía aérea y puede producir los síntomas del asma, ¿no? Hay dos tipos de asma bronquial: el asma extrínseca y el asma intrínseca. El asma más conocido es el asma extrínseca, el asma de la mayoría de personas, digamos, ¿no? Es el asma alérgica también. El asma extrínseca o alérgica también se conoce. Y el asma intrínseca es el asma no atópica o no alérgica, que es la menor cantidad de pacientes, digamos, ¿no? Entonces el asma extrínseca, como es alérgica, generalmente es iniciada en la infancia, tiene antecedentes familiares positivos para alergias, vale decir que la mamá o el papá son asmáticos o alérgicos, o los hermanos, y se asocia a una hiperrespuesta a una de hipersensibilidad tipo 1, o sea que está mediada por IgE, que es un anticuerpo para las manifestaciones alérgicas. Es inducido, como todo paciente alérgico, por el polen, como les decía, por lana o por muchas sustancias, ¿no? Polvo, etcétera. Además de contaminación atmosférica, materiales irritantes, incluso hongos como la aspergilosis y otros, ¿no? Entonces, el asma extrínseca es el asma más común, el asma de los alérgicos, y el que aparece generalmente en la infancia y el que está relacionado con el anticuerpo IgE. A diferencia del asma intrínseca o el asma idiopática, porque no sabemos la causa, no está relacionado con alergias, generalmente comienza en pacientes de mayor edad, o sea, no empieza en los niños, no tienen antecedentes personales ni familiares de atopía o de alergia, y no se sabe por qué se inicia en realidad. Se piensa que se inicia por estímulos no inmunológicos y obviamente no eleva el IgE como el atópico, pero se dice que puede ser desencadenado a veces por hongos, por microbios, e incluso por el estrés o por trastornos psíquicos. Este cuadrito es importante para el algoritmo diagnóstico del asma. Miren, vamos a verlo. Parece difícil, pero no.
Primero tenemos que sospechar clínicamente que el paciente es asmático, ¿no? Tenemos que tener síntomas de asma. Obviamente ustedes saben que los síntomas de asma son la tos, la disnea, el silbido de pecho, el ronquido de pecho. Sobre todo la tos es generalmente en las noches. El silbido y el ronquido generalmente el paciente también lo escucha más en la noche, porque en la noche está más calladito, como acá, ¿no? Como estamos ahora. Pero el silbido y el ronquido de pecho lo tiene todo el día, pero generalmente él lo escucha en la noche, o la mamá lo escucha en la noche. Entonces son pacientes que cada vez que tienen una infección viral o una infección de cualquier tipo respiratoria o a nivel alto, se les baja los bronquios. Así dice la mamá, ¿no? Mi hijito le da una gripe y a la semana ya está con los bronquios. Generalmente ellos son asmáticos. Entonces esa es una sospecha clínica de asma, ¿no? ¿Qué hacemos los neumólogos? ¿Qué hacemos los médicos? Una espirometría. Aquí, entre todo niño o paciente adulto con sospecha de asma, se le tiene que hacer una espirometría, al igual que el EPOC, porque ambas pruebas, tanto en EPOC como en asma, es el gold estándar para el diagnóstico. Entonces, le tenemos que hacer una espirometría forzada y además tenemos que hacerle una prueba broncodilatadora, que es lo que diferencia, como les decía yo, el EPOC del asma. En ambos, tanto en el EPOC como el asma, la espirometría tiene un patrón obstructivo. La diferencia es que la prueba broncodilatadora o la reversibilidad, como conocemos, es predominantemente en el asma y en cambio en el EPOC no se da esto. Entonces, cuando hacemos una espirometría y vemos un patrón normal, lo que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿será asma todavía? Parece que sí, parece que no. Según los síntomas parece que sí, pero la espirometría puede ser normal también en un asmático. Entonces tenemos que seguir con el algoritmo de diagnóstico. Si yo tengo un paciente con sospecha de asma y tengo una espirometría normal, no es que no sea asmático, puede ser asmático, sino que está en la etapa, digamos, no exacerbada. Entonces lo que tengo que hacer aquí es hacerle una medida domiciliaria del PEF. Ahora el PEF, ya ustedes lo han conocido por fisiología, es el flujo pico expiratorio. Flujo pico expiratorio que se mide por flujómetro, ¿no? Conocen al flujómetro. Flujo pico expiratorio. Y hago esta medida por 15 días. O sea, hago que el paciente haga esta medición de su flujo, tanto en la mañana como en la noche, por 15 días. Y luego le digo que me traiga esos resultados para ver la variabilidad. La variabilidad tanto en la mañana como en la noche. Variabilidad digo en valores, ¿no? Por ejemplo, puede tener un PEF en la mañana de 200 y puede tener un PEF en la noche de 500, por decirlo. Hay una gran variabilidad. Entonces, esa gran variabilidad, sobre todo si es mayor de 20%, nos va a indicar que el paciente, a pesar de tener espirometría normal, es asmático. Entonces, sospecha de asma, espirometría normal, le hago el PEF y si la variabilidad es mayor de 20%, es asmático. Si la variabilidad es menor del 20%, continúo con la sospecha de asma porque soy terco y para mí es asma, continúo con el estudio de diagnóstico y le hago ¿qué? Un estudio de hiperrespuesta bronquial, así se llama, o un estudio de hiperreactividad bronquial también se llama, ¿no? Que generalmente se hace con sustancias que producen hiperreactividad bronquial. En este caso usamos metacolina, usamos histamina o a veces usamos ejercicio, ¿no? Entonces le hacemos al paciente oler histamina o metacolina o lo hacemos correr 6 minutos y luego le hacemos una espirometría y vemos si es que hay hiperreactividad bronquial. Si esta espirometría nos indica que hay hiperactividad bronquial, también es un niño o un paciente asmático, a pesar de que todo lo anterior fue negativo. Si este estudio de hiperactividad bronquial con metacolina o con ejercicio es negativo, obviamente ya yo creo que aquí ya no es asma y aquí tengo que hacer una revelación de mi diagnóstico, porque podría ser un EPOC, una bronquiectasia, una fibrosis o sabe Dios qué, ¿no? Pero miren, estamos aquí, sospecha clínica, espirometría, medición de flujo expiratorio y estudio de hiperrespuesta bronquial con metacolina o test de ejercicio. Vámonos por la otra línea. Si yo tengo un paciente con sospecha clínica y le hago una espirometría y me sale obstructiva, acá tengo una duda, o es asma o es EPOC, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que ver aquí? Esto de aquí. Si la prueba de broncodilatación es significativa o si la prueba de broncodilatación no es significativa. Si la prueba de broncodilatación es significativa, quiere decir que el BEF1 en la etapa post-espirometría me sale mayor del 12% o mayor de 200 mililitros. Esto quiere decir que la prueba de broncodilatación es significativa. Este señor o niño es un asmático también.
Si el patrón obstructivo me sale que la prueba de broncodilatación no es significativa, probablemente no sea asmático o sea otro diagnóstico. Sin embargo, tengo que hacer una prueba terapéutica y una medida de PEF también domiciliario. La prueba terapéutica consiste en darle corticoide en vía oral, más o menos 15 días, generalmente prednisona, a una dosis por kilo de peso, y ver si esta prueba de broncodilatación se hace significativa. Entonces, después de los 15 días, le hago una espirometría nueva y si persiste este patrón obstructivo, pero no hay broncodilatación, probablemente también sea otro diagnóstico. Pero si le hago la espirometría y el patrón de obstrucción revierte, o sea, ya no está obstruido, sino que ya revertió por el tratamiento, también es asma. Entonces miren cómo la espirometría, la flujometría y los test de hiperrespuesta bronquial nos ayudan al diagnóstico de asma. Entonces hay que ver el algoritmo y también nos hacen diferenciar si es asma o si es EPOC. Entonces este algoritmo es sencillo y fácil de hacerlo con un flujómetro y con un espirómetro, básicamente, ¿no? Y así se hace el diagnóstico de asma. El asma se clasifica también de diferentes tipos. Hay dos clasificaciones actualmente en boga, digamos, ¿no? Una que se clasifica por gravedad de asma y otra que se clasifica por control de asma. Esta clasificación de gravedad de asma es la clasificación que se dio en el GINA, que es una, digamos que es como un protocolo que se hace para manejar asma. Es un protocolo internacional para manejar asma. Y esta clasificación por gravedad nos dice que hay varios tipos por gravedad de asma. El primer tipo es el tipo intermitente y el segundo tipo es el tipo persistente. Ahora, el tipo persistente se divide en tres, en leve, en moderado y en grave o severo. Y el intermitente básicamente generalmente es leve porque es intermitente. El intermitente, como dice acá, los síntomas son menos de una vez a la semana, no se exacerba casi. En las noches los síntomas son menores de 2 veces al mes. Y esto es importante, la función respiratoria. Miren cómo el FET su 1 es mayor del 80% del teórico y la variabilidad que les mencionaba con el flujómetro es menor del 20%. Entonces, cuando tenemos estos datos fisiológicos y estos síntomas, generalmente estamos hablando de un paciente con asma intermitente leve. Si tenemos ya un paciente con asma persistente, tenemos que ver la gravedad, leve, moderado, severa o grave. Y eso lo damos no solo por los síntomas, sino también por el FED1 y por la variabilidad. Miren, es leve cuando el FED1 es mayor del 80%, o sea, como si fuera el intermitente. Es moderado cuando el FED1 es entre 60 y 80% del teórico. Y la variabilidad, aquí es importante, es mayor del 30%. Y es severo o grave cuando el FED1 ya es mucho menor del 60%, y la variabilidad es mayor del 30% también. Entonces, la fisiología y los síntomas también nos ayudan. En un paciente leve los síntomas son menos de una vez al mes o menos de una vez por semana, no son diarios. Los síntomas nocturnos son mayores de 2 veces al mes, pero miren cómo es el grave. En el grave los síntomas son continuos, son todos los días. Las exacerbaciones son frecuentes, o sea, el paciente está recayendo cada cierto tiempo y cada vez más frecuentemente. Los síntomas en las noches son cada vez frecuentes, casi todos los días. A diferencia del persistente leve, donde los síntomas nocturnos son mayor de 2 veces al mes nada más, ¿no? Entonces, la sintomatología y la fisiología nos ayuda a diferenciar cada uno de estos estadios de asma, ¿no? Pero digamos que eso anterior nos mareaba mucho y obviamente a los neumólogos nos hacía, digamos, tener esta tablita en la mente para poder diagnosticar al asma. Por eso que se hizo esta nueva clasificación de asma, que es la clasificación por el control o basada en el control de asma. ¿Y qué dice esto? Que tenemos 3 tipos de pacientes, hasta incluso un cuarto, pero básicamente 3. El paciente controlado, el paciente no controlado y el paciente a medias o parcialmente controlado. Entonces, así nomás lo clasificamos, ¿no? Vemos un paciente y de acuerdo a sus síntomas decimos, no, este señor está controlado, este está mediamente controlado o este no está controlado, ¿no? Y cuando lo vemos exacerbado, obviamente es otro tipo de clasificación también por control de asma, ¿no? Ahora, esto es importante saber si está controlado, no controlado o parcialmente controlado, porque vamos a hacer reducción o incremento del tratamiento para llevarlo hacia el control del asma al paciente, ¿no?
O sea, lo que se intenta en un paciente asmático es llevarlo al control, a que el paciente se mantenga controlado, sin síntomas, sin tos en la noche, sin disnea, con el FED1 dentro de lo normal, sin variabilidad, sin exacerbaciones. Eso se llama paciente controlado. En cambio, un paciente está parcialmente controlado cuando obviamente tiene tos en las noches, cuando se exacerba de vez en cuando tiene síntomas diarios, etcétera, ¿no? Y no está controlado obviamente cuando está pues con todos los síntomas alterados, obviamente el FED1 muy bajo, la virilidad muy alterada, etcétera, ¿no? Lo principal en el manejo del asma, yo les mencionaba también cuando les mencioné POC, es el tratamiento antiinflamatorio. El tratamiento antiinflamatorio también es conocido como tratamiento controlador del asma. Son medicamentos que controlan el asma, los antiinflamatorios, y esto es lo principal en el manejo farmacológico del asma. Pero también existen medicamentos aliviadores o, digamos, medicamentos calmantes, entre comillas, ¿no? Que son los que nos ayudan a mejorar los síntomas, pero que no nos ayudan a controlar el asma. Por eso que los otros se llaman controladores de asma. Aquí tenemos los diferentes tipos de controladores y aliviadores. Ya les decía, el principal manejo del asma es el control de asma. ¿Cuáles son los medicamentos controladores más conocidos o los que más usamos? Son los corticoides. Y de los corticoides los que más usamos son los inhalados. Hay corticoides también sistémicos que usamos, pero los usamos generalmente en las exacerbaciones. O sea, la vía oral, y esto es importante que ustedes sepan porque ustedes son médicos también, se usa solamente la prednisona, que es lo que más usan los médicos, el corticoide más basal, digamos. Solo se usa en exacerbaciones de asma. No se debe usar en todos los pacientes con asma, solo cuando está exacerbado. El tratamiento principal del paciente con asma es el corticoide inhalador, pero de corticoide, obviamente. También podemos usar metilsantinas, que son las teofilinas, las cromonas que no usamos, los antoleucotrienos, que sí usamos, el montelukast acá a la cabeza. Y esto es importante, los agentes beta-2 agonistas de acción prolongada. Acá hay dos tipos, acá en Perú digo, dos tipos de beta-2 agonistas de acción prolongada. Uno es el salmeterol y el otro es el formoterol. Se diferencian en que uno es de acción más rápida y uno de acción más lenta. El formoterol tiene un inicio de acción rápido y de acción prolongada, y el salmeterol tiene un inicio de acción más lento y también su acción es prolongada. Entonces la diferencia en ambos, que son de acción prolongada, es su inicio de acción. El formoterol es de inicio de acción rápido, como el salbutamol, por eso que se puede usar en crisis incluso de asma, y el salmeterol en cambio es de inicio de acción más lento y se usa más como tratamiento de mantenimiento del asma. Antoleucotrienos, el montelukast les decía, todos estos son medicamentos que controlan el asma, son los principales medicamentos para el control de asma y son los que menos usan los pacientes, ¿eh? Son los que más miedo le tienen los mamás o los papás de usar corticoides, dicen, ¿no? Pero el corticoide inhalado, y ustedes quiero que lo sepan como médicos jóvenes, no hace daño. El corticoide inhalado se puede usar años a las dosis que usamos y se ha visto en estudios que no producen ningún efecto ni a nivel de la talla, ni a nivel óseo, ni a nivel de infecciones en los pacientes que usan en dosis, obviamente las dosis que se deben usar, pero por tiempos prolongados, ¿no? A diferencia de los corticoides sistémicos, sí producen efectos dañinos si lo usamos obviamente en grandes cantidades y por tiempos prolongados. Entonces, no tenerle miedo a los corticoides inhalados y aconsejar a los padres de los niños asmáticos que no hacen daño y que deben ser usados como principal medicamento. A diferencia de lo que ellos usan, que usan este de aquí, el medicamento aliviador. El salbutamol para ellos es lo máximo para un paciente asmático, ¿no? Pero en realidad es falta de educación el saber que el salbutamol es un medicamento aliviador nada más, un medicamento que calma los síntomas, pero que no controla la enfermedad. Entonces nosotros como médicos también debemos educar a los pacientes y decirles que este medicamento no le ayuda en mucho en realidad, porque su asma va a seguir descontrolado si no usa un corticoide inhalado. Entonces, medicamentos aliviadores tenemos los beta-2 agonistas de acción corta, aquí el salbutamol, ¿no? A la cabeza. También tenemos los anticolinérgicos, aquí a la cabeza el ipatropio, ustedes lo conocen. Y también los corticoides sistémicos que cuando se dan en dosis cortitas de 5 días pueden también funcionar como aliviadores.
corticoide inhalado, ya les decía, es el medicamento más efectivo para el asma persistente y para el control del asma. Tienen pocos efectos, les mencionaba lo que les comentaba anteriormente. En algunos casos puede producir disfonía, candidiasis, sobre todo cuando lo usan sin aerocámara, y eso también es otra cosa que ustedes como médicos jóvenes deben saber. Todo medicamento que se usa inhalado tiene que ser usado con cámara, aerocámara. Muchos de ustedes, muchos médicos, incluso ya recibidos y todo, y recetan inhalador sin cámara. Y no debe ser así. Todo medicamento inhalador debe ser usado con cámara, justamente para evitar estos efectos colaterales que se ven en los pacientes que usan corticoides por largo tiempo, ¿no? Puede producir parálisis de la cuerda vocal, disfonía, puede producir candidiasis, orofaringia, porque es un corticoide tópico que lo estás usando directo a la boca, sin cámara, y produce pues alteración de la mucosa y aumento de la cándida en esa zona, y también puede producir tos si lo usamos directo, ¿no? Entonces, de aquí, ustedes ya saben, los 20 que son, creo, van a salir con que todo medicamento inhalado tiene que ser usado con cámara. Los efectos sistémicos son pocos, tienen que ser pues dosis muy altas, equivalentes a 1 miligramo de beclometasona. La beclometasona viene de 250 microgramos. Para llegar a 1 miligramo es una dosis, son varios disparos al día, ¿no? Y normalmente no llegamos a tanto. Lo importante es que el beneficio terapéutico es mucho mayor que los riesgos de estos efectos colaterales que son menores, ¿no? Los broncodilatadores son los medicamentos aliviadores por excelencia, los calmantes, entre comillas. Acá tenemos agonistas beta-adrenérgicos, anticolinérgicos, teofilinas, que actualmente ya no se está usando mucho. Lo usamos generalmente en algunas emergencias o estatus asmáticos, donde se puede todavía usar, pero ya se sabe que los efectos colaterales son mayores que los beneficios y por lo tanto ya se ha dejado un poco de usar la teofilina. Y aquí lo importante son los nuevos broncodilatadores, ¿no? Los que yo les decía, los beta-2 de acción prolongada, salmeterol y formoterol, y actualmente están viniendo al Perú ya nuevos broncodilatadores mucho más potentes que los anteriores incluso. El tratamiento, ya les decía, se basa en el control de asma y esto es el manejo por steps o por pasos, digamos, ¿no? Entonces, lo principal aquí es empezar siempre por el paso 1 y luego ir hasta el paso 5. Obviamente, desde el paso 1 tenemos que usar ya medicamentos que controlen el asma. Y aquí tenemos varios. Por ejemplo, tenemos corticoides inhalados en dosis bajas al inicio, digamos en el paso 2. Y también podemos asociarle un leucotrieno. O en este caso, un antileucotrieno, ¿no? Un modificador de leucotrieno. En este caso, el montelukast. Entonces, ante todo paciente asmático inicial debemos primero usar corticoide inhalado en dosis bajita, spray, y de repente asociar un antileucotrieno o cada uno de ellos solos también, ¿no? Y el aliviador beta-2 agonista siempre cuando haya síntomas nada más, o el aliviador también de acción rápida a necesidad cuando también haya síntomas. Cuando pasamos al paso 3 ya debemos aumentar la dosis del corticoide porque probablemente si estamos pasando un paso más es porque no estamos controlando el asma. Entonces las dosis pueden aumentar un poquito del corticoide inhalado, pero mejor, antes que aumentar esta dosis, es mejor agregar un beta-2 agonista de acción prolongada. Este es un nuevo inhalador que ha salido, o que ya tiene muchos años acá en el mercado, que es la combinación de un corticoide inhalado y un beta-2 de acción prolongada, que es el famoso conocido como Seletide o como otras marcas más que hay, ¿no? Que es justamente esta combinación. Y esto se dio porque se ha visto que hay efectos más dañinos si aumentamos la dosis de corticoide que si agregamos mejor un beta-agonista a este corticoide. Entonces, ya sabemos que si las dosis son muy altas de corticoide podrían en algún momento tener algún daño. Por eso se vio que si mejor seguimos con esa dosis bajita y le agregamos un beta-2 de acción prolongada, los pacientes fueron mejor. También en algunos casos se puede ya no tener esta asociación, sino más bien aumentar un poco la dosis de corticoide de medio a alta, obviamente con cierto riesgo, o también seguir con la dosis baja de corticoide pero agregarle un antileucotrieno al paciente, o continuar con esa dosis baja pero agregarle un liberador, una sustancia que libere teofilina. Esto es en jarabe generalmente o en pastilla.
No estoy hablando de la minofilina, que es otro tipo de teofilinas que ya no usamos, como les decía antes, ¿no? Entonces, hay estas opciones: o usar esta combinación, o aumentar un poquito la dosis de corticoide inhalado, o agregarle un leucotrieno o una teofilina al corticoide en dosis bajas, ¿no? Si a pesar de esto no controla el paciente, debemos adherir uno o más de estos. Podría ser aumentar la dosis del corticoide inhalado, obviamente, y el beta-2 agonista asociado también, aumentar un antileucotrieno o también aumentar una teofilina. Y si a pesar de eso no controlamos todavía, tenemos que ir al paso 5, que es ya agregar corticoides sistémicos, en este caso corticoides orales, o también agregar esto último, que es el tratamiento anti-IgE o anticuerpo IgE, que es el anticuerpo que se ve en los pacientes con alergias o con atopía. Hay sustancias que bloquean este IgE y por lo tanto ya no producen toda la cascada inflamatoria, alérgica que se produce cuando este IgE se une al mastocito y libera un montón de sustancias alergénicas, ¿no? Entonces, es así: beta-2 de acción corta a demanda, iniciar siempre con corticoide inhalado, si no, las dosis bajas no controlan el asma, agregar beta-2 de acción prolongada, o en algunos casos leucotrienos o teofilinas, ¿no?